que somos varios y bueno, quiero saludarles a todos. Y bueno, el tema de hoy eh, es el tercer mensaje angélico. Las clases, pues ya se dan cuenta, es un poco más de un año, pero me ha servido para mí mucho el estudiar estos temas. Em, Están traducidos al español, me parece haberlos visto, y están en el canal. Me han servido porque es para aclarar las cosas que yo no sabía em, antes y corregir aquellas cosas que entendía mal o por el entendimiento de algunas cosas que no sabíamos bien, no entendíamos bien como movimiento. Em, pero me gustó mucho cómo el anciano Parmena lo presentó y quería compartirlo con ustedes. Em, Siéntanse libres para aportar algún comentario o hacer alguna pregunta, si tienen alguna pregunta. Perdón, acabo de cambiarla. Voy a poner aquí esto un poquito más pequeño. Ok. Esto fue lo que empezamos a ver la semana pasada, creo que fue hace una semana. Y primeramente quería preguntarles si tenían alguna pregunta al respecto. Alguno de los textos que nos sirven para establecer esta estructura, los vamos a repasar hoy. Entonces, casi que me atrevería a decir que pongamos esta pregunta para el final, ¿cierto? Y si no me acuerdo, por favor, acuérdenme, ¿sí? Porque así lo aclaramos mejor. Pienso Ok. que si alguna cosa no quedó clara la vez anterior, la semana pasada, entonces las podemos esta semana am, eh, aclarar. Comenzamos con esta cita. A ver. Si alguno de ustedes quiere empezar leyendo la parte en amarillo, por favor. Leo. Sí, por favor. El tercer ángel concluye así su mensaje. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ok, bueno, esta lámina la he puesto para corroborar lo que había la semana pasada, em, que ahí dice claramente que con el versículo 12, no sé si se dieron cuenta, que aquí cita la hermana White, a partir de aquí está la paciencia de los santos, es el versículo 12 de, em, de Apocalipsis 14:12. Eh, mm, Siéntanse libres de hacer preguntas si algo no entienden, ¿sí? O no está claro, ¿vale? ¿Todo bien? Todo bien, Sí, Raquel. Raquel. Sí, Ok, gracias. perfecto. Me alegra de escucharles. Ahora vamos a la siguiente. Esta no se las mostré la semana pasada, pero esta es una porción de la tabla de 1850, porque es la tabla que tiene el santuario, que fueron las verdades que fueron reveladas a los mileritas o lo que quedó de los mileritas en 1846. No, mentira, después de el gran chasco, ¿verdad?
Y aquí en esta tabla, en la esquinita izquierda abajo, está lo que hablamos la vez pasada, que es Jesús en el versículo 14. Aquí dice Revelation significa Apocalipsis, capítulo 14, versículo 14. Este es el otro ángel que va detrás, después de Jesús, y le dice a Jesús que meta la hoz. Luego el segundo ángel con hoz, es decir, el segundo ser celestial, o el segundo cosechador, y el segundo ángel para pedir a este ángel del versículo 17 que haga la vendimia. Aquí dice la palabra gather, que significa recoge o recolectar. Y dicho esto, podemos pasar a este esquema que rápidamente se los mostré el viernes pasado, pero que en el día, en este momento, lo podemos repasar de mejor manera, es decir, vamos a ver las citas del espíritu de profecía. Esta es una línea que es tal y como nos la dio em, la hermana White, ¿verdad? En el libro Primeros Escritos. Una de las cosas que el anciano Parmenda dijo en esta presentación en que lo explicaba era que, los digo, era que él dijo que debíamos conocer la paginación y los capítulos y los nombres de estos pasos. Y también habló de que era necesario que nosotros supiéramos esta estructura, porque después que sepamos cómo ella lo hace, entonces nosotros podemos saber cómo, a ver si lo digo bien, cómo nosotros aplicarlos también, ¿verdad? Si mal no recuerdo, así lo dijo. El segundo ángel llega, puse A de ángel, el segundo ángel llegó el 19 de abril de 1844. Para esto no les tengo explicación porque no recuerdo la explicación acerca de esto y no la repasé en el día de hoy, pero a partir de el tercer ángel podemos mirar esta cita en Primeros Escritos 254.1 y la tengo aquí más adelante. Si alguno la quiere leer, por favor. Cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó él al Santísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo. Muchas gracias, Carolina. Bueno, no sé si ya te das cuenta que aquí dice, cuando pasó Jesús del lugar santo al lugar santísimo. ¿Alguien me puede decir en qué fecha fue eso? ¿Lo sabemos? 1844, 22 de octubre. Exacto. Muy bien. Hola, 2 de Solange. octubre. No, exacto. El 22 de octubre de 1844. Y allí podemos entonces colocar a cuando descendió el tercer ángel con su mensaje, ¿verdad? El tercer mensaje para el mundo. A mí me gustó mucho que cuando lees la cita es bien fácil de seguir la secuencia y él la explica muy bien. Y cuando lees pues las citas es claro de que allí es la posición que lleva. Aquí, como bien sabemos,
Cuando llega un mensaje angélico, luego no solo llega, sino que tiene que ser reforzado. En esta parte de la estructura la podemos ver también en el primeros escritos y aquí también se marcó la ley dominical. Por otra estructura ya lo sabemos, pero creo que no saqué la lámina para español. A ver, habíamos dicho que tendríamos que saber los capítulos. Si mal no recuerdo, este es del capítulo 28. Del capítulo 28 me parece que es. Sí, el capítulo 28. Y el no sé cómo lo dicen en español, pero yo puse una E de empoderamiento, pero no sé si esa palabra Así es está correcto. bien. Sí es correcto. Ay, qué Sí. bueno. Entonces, aquí llega el empoderamiento del tercer ángel, ¿verdad? Primero llega el ángel, luego se empodera y eso lo podemos ver en el 277, que vamos a ver ahorita la cita. Si por favor alguien me puede leer la parte de amarillo, por favor. Yo leo. Gracias. Después vi otro ángel poderoso al que se le ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran poder y gloria, y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. La luz que rodeaba a este ángel penetraba por donde quiera mientras clamaba con fuerte voz: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como lo dio el segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones introducidas en las iglesias desde 1844. La obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. Ok, muchas gracias. Aquí hay varios detalles que podemos ver en este trozo. Primeramente, que viene otro ángel poderoso y a este se le dice que venga y se una a la voz del tercer ángel. Ahí sabemos que es el empoderamiento, ¿verdad? Para dar fuerza y vigor a su mensaje. Luego dice que, bueno, esta parte creo que no es tan importante, pero lo otro que les quería llamar la atención es qué es lo que dice este ángel que desciende y se une al tercer ángel. Dice, ha caído la gran Babilonia. ¿A qué le suena esta parte del texto? Segundo mensaje angelical. Exactamente. Y muchas gracias. Y aquí luego que dice, bueno, aquí lo pone luego que dice que se repite el mensaje de la caída de Babilonia y que, y aquí también lo pone que dice tal como lo dio el segundo ángel. Entonces, Esto sería una repetición y ampliación, ¿verdad? sí, gracias, no lo había visto así, pero es cierto. También añade otra cosa, y eso confirma lo que estás diciendo, que dice aquí que él llega, este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel. Es decir, ahí sabemos el punto en que se une. Además de eso, vemos que se intensifica hasta ser el fuerte pregón, o lo que se llama también el fuerte clamor, creo que se llama en español, ¿cierto? Es correcto, fuerte pregón o alto clamor. Cualquiera de los Ok. dos.
Ok. Aquí lo podemos ver en la anterior. Lo podemos ver que llega el mensaje, el empoderamiento del tercer mensaje y es el segundo mensaje angélico, pero este mensaje angélico es, es el empoderamiento del segundo mensaje, porque primero llegó el 19 de abril de 1844. Y además se cita Apocalipsis 1, 18:1, perdón. Y al ver esto, vemos que es una repetición del mensaje del segundo ángel. Es una repetición. A ver, yo había puesto otro. Aquí otra aclaratoria. A la última parte vemos que dice, así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación que muy luego ha de asaltarle. A mí no me gustó a mí no me gustó porque esto es una estructura, ¿verdad? Y me parecía que esto podía ser que no estuviera tan exactamente traducido, porque de acuerdo a la estructura que habíamos visto, y se las muestro de nuevo para que lo vean mejor, si no nos acordamos, el mensaje del tercer ángel llega hasta aquí. El mensaje del tercer ángel termina antes de que comience la cosecha. Y, y en esa, y como vi van a, es como, a ver si alguien me ayuda para traducirlo, por favor. Y Dice, el pueblo, por lo tanto, o de esa manera, está preparado para pararse en la hora o para estar listos en la hora de la tentación que prontamente enfrentarán. Exactamente, muchas gracias, hermano Marco. Que precisamente eso es lo que dice, porque cuando dice la hora de la tentación, para mí significa eh, el tiempo de angustia de Jacob, que es otra manera de decir la cosecha. La cosecha tiene varios nombres. Puede ser cosecha, puede ser hora de la tentación, puede ser em, tiempo de angustia de Jacob, puede ser las 7 plagas. Y bueno, no recuerdo, pero creo que hay más sinónimos. Si alguno los conoce, lo puede añadir con mucho gusto. Bueno, sí, si nadie se acuerda, entonces continúo. Em, entonces aquí vemos más material. Este es la misma cita, el siguiente párrafo, la misma página, perdón, y el siguiente párrafo. Y si me pueden ayudar con yo creo que podemos leer los dos trozos. Ah, no, perdón. Primero uno y después el otro, porque viene otra explicación. Leo. Sí. Otros ángeles fueron enviados desde el cielo en ayuda del potente ángel, y oí voces que por doquiera resonaban diciendo, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte en sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Muchas gracias, Giovanna. Aquí vemos esta frase podemos poner en la línea, pero para eso el anciano Pamela
hizo otra línea, otra explicación. El tercer mensaje llega, luego es empoderado. Cuando desciende el empoderamiento del segundo ángel, que aquí dijo él que puso Apocalipsis 18:2 porque es aquí donde el ángel habla. Y en el anterior es cuando el ángel llega, el 18:1. Y aquí en la cita que leyó la hermana Giovanna, vemos que ángeles descienden y es cuando se cita Apocalipsis 18:4, que es lo que se llama el fuerte clamor. Y digo fuerte clamor porque primeros escritos en este capítulo se llama fuerte clamor, si mal no recuerdo. Y este es la trayectoria del mensaje, el tercer mensaje angélico. Se le puede comparar con el segundo, en que el clamor de medianoche se puede comparar con el fuerte clamor. Y con esto podemos ir a la última parte que nos interesaba de esta cita, que es cuando nos habla de el empoderamiento del tercer mensaje angélico. Si alguno lo quiere leer. Leo, Sí, porfa. dice el que dice este mensaje, ¿no? Este mensaje, sí, allí Sí. donde está el Este, puntico. perfecto. Este mensaje parecía ser un complemento del tercer mensaje, pues se le unía como el clamor de medianoche se añadió en 1844 al mensaje del segundo ángel. Muchas gracias. ¿Reconoces en esta frase alguna de las reglas que debemos conocer de parábolas? Comparar y contrastar. Sí, sí. Muy bien. Muchas gracias. Esto nos complementa lo que habíamos visto anteriormente. Muchas gracias, ¿sí? Ahora les voy a mostrar el otro gráfico, es decir, el gráfico que estábamos viendo. Y esta cita que leímos anteriormente nos... ¿Perdón? Perdón. Ok. Bueno, quería llamarles la atención de que aquí en esta flecha que va hacia arriba, podemos ver representado lo que leíamos en la primera cita que se me había olvidado a llamarles la atención de que es una representación de que cuando el segundo ángel, es decir, el ángel de Apocalipsis 18:1, desciende y le da fuerza al tercer ángel, entonces se une a él cuando comienza la última magna obra y esa obra asciende llegando a formar lo que es el fuerte clamor. Y también a su vez hay otros ángeles que ayudan, que es lo que leímos anteriormente. Vimos en este gráfico, ¿verdad? Ahora podemos leer el último pasaje, que es la terminación del tercer mensaje. Así se llama, este es el título, es el capítulo 35 de Primeros Escritos. Y dice así, si alguien lo quiere leer. Leo, Sí, porfa. dice,
Se me señaló la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. El poder de Dios había asistido a sus hijos, quienes después de cumplir su obra estaban preparados para sobrellevar la hora de prueba que les aguardaba. Habían recibido la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor y se había reavivado el viviente testimonio. Por todas partes había cundido la postrera gran amonestación, agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje. Muchas gracias. Bueno, quería señalarles, bueno, como el mismo título lo señala, es cuando se cierra el tercer mensaje. Entonces, aquí hay varios datos, no solamente el título del capítulo, sino que dice que el poder de Dios había asistido a sus hijos, pero aquí dice, para sobrellevar la hora de prueba, que como ya habíamos hablado, es un sinónimo de el tiempo de angustia de Jacob o el tiempo de las 7 postreras plagas. Y también dice que ya habían recibido la lluvia tardía, lo que también es indicativo de que el mensaje termina cuando termina la lluvia tardía, que también es un sinónimo de la lluvia tardía, es el refrigerio, ¿verdad? Y, se había, a raíz de esto, se había reavivado el viviente testimonio, o lo que se llama también testimonio. Sí, es lo mismo, testimonio. Bueno, y que se había dado la última gran amonestación, ¿verdad? Y eso concuerda con las estructuras, cosa que, a ver, les quería mostrar la primera para que lo tengamos más claro. Cuando vemos las estructuras y lo comparamos con lo que acabamos de leer, es antes de la cosecha que se recibe la lluvia tardía, es antes de la cosecha que llega el tercer mensaje angélico. El tercer mensaje angélico no podría ser empoderado al comienzo de la cosecha, porque como bien sabemos, durante la cosecha no tendríamos que, o sea, cuando lo comparamos con, eh, con el mundo natural y lo que sucede en el tiempo de la cosecha, cuando el trigo está listo y hay lluvia, es dañino para el trigo. Se les puede dañar la cosecha. Entonces es por eso también que sabemos de que el tercer mensaje angélico no puede ser empoderado en este hito, sino tiene que ser con anterioridad. Es decir, es empoderado al comienzo de la lluvia tardía para que dé provecho a que la fruta, es decir, el grano madure y esté listo para la cosecha. Y como vimos en el párrafo, pues el párrafo concuerda y corrobora la misma estructura. Y, bueno, es como un complemento tanto de un lado como del otro. A ver, ahora buscamos otra vez el gráfico. Y ya habíamos visto el final, ¿verdad? Vimos cuando comienza con escritos del espíritu de profecía, cuando es empoderado y cuando termina. Y al terminar, sabemos que es el cierre del tiempo de gracia, el comienzo del juicio, ya no investigativo, sino supongo que se dice en español ejecutivo, o no es que se dice así. Se dice en inglés executive judgment. Sí, lo dicen ejecutivos. ¿Sí? Ok.
Y esto está en español en la página 279 también, 279.1. Yo creo que esta fue la última lámina y con esto pues completamos nuestro estudio. Y si tienen alguna pregunta la pueden hacer o algún comentario. Y si no, pues entonces hacemos una oración. Yo les añado la página aquí en español, que es la misma en inglés, y se los paso en el chat para que se lo puedan ver para aquellos que quieran repasarlo. ¿Tienen alguna pregunta o tienen algún comentario que quieren hacer? Bueno, si no tienen algún comentario o alguna pregunta, entonces podemos hacer una oración, ¿sí? Raquel, ¿Alguno quiere? ¿puedo? ¿Ah? ¿Perdón? Perdóname, Sí, perdón que te interrumpo. Oye, mira, estoy viendo allí la César. lámina. Ah, sí. Ah, chévere. Mira, Raquel, estoy viendo allí la lámina Ajá, y obviamente primeros escritos coincide de que el tercer ángel es empoderado en la ley dominical, ¿ya? ajá, Pero ahora, cuando tú revisas la estructura que diseñaba Parminder en ese seminario del 2019 en Alemania, ajá. él también califica 2014 como siendo el empoderamiento, que es antes de la cosecha para los sacerdotes. Ahora, esa es la pregunta, o sea, ¿es una aplicación la que nosotros hacemos en términos fractales o es así en la realidad? ¿Ya? Ay, la verdad que no sé si entiendo bien tu pregunta. A ver, yo te voy a contestar lo que me vino a la mente cuando tú estabas haciendo la pregunta y luego me dices si te sirve esa respuesta o si contesta tu pregunta. La ley dominical en... Ah, no, es que ya creo que entiendo lo que tú decías. Tú dices que si esta ley dominical es 2014. No, ¿Me ya va. refieres? O sea, primeros escritos dice que el tercer ángel es empoderado allí en ese hito que es la ley dominical. Pero Sí, cuando Parmender lo está explicando, eh, recuerdo que él lo hizo en dos oportunidades, en Francia y después en Alemania. ajá. 2014, Sí, en Francia eh, tuvo que haber sido en París, ¿no? sí, Ajá, 2014, empoderamiento de la ley dominical. Él también lo dijo en el seminario de 2019 en ajá, Alemania. Entonces, ajá, el tercer ángel tiene su empoderamiento en 2014 en el fractal de los sacerdotes. Dice que es antes de la cosecha. No puede ser empoderado en la cosecha, que es 2019, como tú lo dijiste en la lámina ajá, anterior. ajá. Entonces, ¿eso es así en la realidad o eso es solo una aplicación que nosotros hacemos? Yo pienso que la respuesta sería que esto que está aquí, esta es la línea, sería la línea de los 144.000. Y es diferente cuando es la línea de los sacerdotes, porque como nosotros sabemos, em, nosotros también vemos, es como ver en chiquito lo que vemos en la línea grande, pero esta que está aquí es la de las 144.000 y yo pienso que las dos son literales, lo que pasa es que es un grupo diferente. Es decir, los sacerdotes son los 144.000, pero para ver, a ver si te puedo explicar. Sí, no, eso No yo lo todos entiendo. los sacerdotes son de los 144.000, ¿me entiendes? Pero yo Sí, pienso que sí es literal, porque nosotros tuvimos que recibir una lluvia tardía, tuvimos que recibir un mensaje. Acuérdate que en el 2014 fue cuando hubo ese tipo de explosión, porque así lo describíamos o se describía antes, que fue cuando se abrió la verdad de Esdras, creo que fue 7:9 y que es cuando se abrió la verdad de los fractales.
Y, y fue a partir de ahí que empezaron a entender muchas cosas más que antes no se entendían. Y, y yo pienso que a raíz de eso es que hemos podido nosotros después recibir eh, em, el clamor de medianoche. No sé si eso responde a tu pregunta. Lo que pasa es que entonces, bueno, yo no sé si soy yo, perdóname, pero a ver, eso traería en sí una inconsistencia porque entonces el ¿Por tercer qué? mensaje angelical sería empoderado en varias oportunidades, en el fractal de los levitas y también en el fractal de los netineos. Por eso es que esa es mi pregunta, o sea, es en Pues en yo la creo que realidad. no es tan complicado, ¿sabes? Porque yo creo que cada grupo tiene que tener esa experiencia, porque, em, o sea, no sé qué dice el anciano Marco, pero El anciano yo Marco pienso dice que, que si ¿qué? no tienes la posibilidad de ilustrar esas líneas, no lo puedes Esa, dibujar ahí, porque tú dices, hablas de, de los diferentes fractales y tal vez sería bueno si lo puedes ilustrar como eso, como tú lo ok, entiendes sí, en espera, cada... tendría que poder hacerlo, espera un momentico. Voy a poner un whiteboard. Y también tal vez me parece que César no terminó de hablar. Sí, Ah, vea. Tal vez disculpa, él estaba César. esperando su idea todavía. Ay, pobrecito. Ok, Dime, No, César. tranquila, entonces yo propongo que tranquila. mientras la hermana Raquel diseña las líneas como ella lo entiende, entonces tú, César, concluyes con tu idea. Entonces César dice, ¿sí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Sí, yo te escucho a ti, pero no escucho a Solange. De Sí, repente, creo que se le fue la voz a Solange, pero debe de ah, ser eso lo que quería decir. ¿cómo? Que Bueno, debe ser eso lo que quería decir, que mientras tú haces las líneas, que él exprese bien lo que quería. Sí, ok, está bien. Entonces, dime y yo empiezo a dibujar. Oh, Bueno, nosotros leímos en Primeros Escritos, página 277, que el tercer mensaje angelical es empoderado, ¿sí? En la ley dominical. Y ese empoderamiento viene, en efecto, cuando el ángel de Apocalipsis 18 desciende. O sea, el segundo mensaje, que ya en sí tiene poder, empodera al mismo tiempo al tercero, ¿ya? Eso ya tú lo explicaste. Eso está muy bien. ok. Es que, ¿sabes qué? Es que me cuesta hacer una cosa y estar haciendo otra. Pero, pero si tú dices que ya lo expliqué, entonces sí, ya lo entiendo. Ok, ahora mi pregunta es, en la realidad, ¿cómo se ve eso? Porque en nuestra línea fractal, y cuando Parminder lo estaba explicando en el seminario de Alemania 2019, él dice que es en 2014 que fueron empoderados el tercero y el segundo, ¿ya? Entonces, es en la ley dominical de los 144.000, que es Daniel 11 y 41, o es a partir de 2014 que fueron empoderados. Ya, o sea, esa es la pregunta en sí, porque si tú me dices de que se hace una aplicación particular para cada fractal, entonces tendría que haber varios empoderamientos en el fractal de los levitas y en el de los netineos. O Sí, sea, por eso es pero que es la pregunta. sí, yo creo que ahora entiendo, pero para mí eso no sería ningún problema porque ellos también tienen que ser preparados. Acuérdate que el empoderamiento significa un mensaje que el Señor les da. Ellos recibirán el mensaje de nosotros. Y nosotros lo recibimos porque lo estábamos estudiando, bueno, por la dirección divina. Entonces a nosotros nos toca, y por eso estamos aprendiendo nosotros ahora a nosotros nos toca dar ese mensaje
que sería para ellos su lluvia tardía, que sería el empoderamiento del tercer mensaje angélico para ellos. O sea, yo no, para mí no es complicado, sino simplemente, a ver, no sé si te lo puedo explicar, pero Sí, ya entendí. Ya ¿ya entiendo lo que entendiste? quieres decir. Sí, ya entendí. Por Ay, qué ejemplo, bueno. 2019 es la ley dominical para los levitas, ¿ya? Entonces, eso es lo que tú me quieres decir. Y ley dominical, obviamente, para los netineos, y nosotros somos el segundo mensajero de los Sí, netineos. ellos cada uno de los grupos, o sea, nosotros los 3 grupos recibimos nuestra lluvia temprana y nuestra lluvia tardía. Y cada uno tiene ese derecho, ¿no? Porque acuérdate que tenemos que hacer una decisión consciente, ¿no? Entonces, por eso ellos también tienen que recibir ese mensaje. Y me alegro porque lo entendiste, porque bueno, no tenía mucha idea cómo explicártelo. Pero entonces ya no necesitas las líneas, ¿o sí? ¿No? Ah, chévere. Em, entonces ya está claro. César, Sí, ya está claro. sí. Qué bueno. Gracias, Señor. Hermana Raquel, ¿será que usted puede poner la lámina anterior donde está el diagrama? Sí, con gusto. Espérate que estoy tratando de salir de aquí. Ya va. Ok, aquí. Aquí está. Esa. Ujú. Ok, yo no sé si todos entendieron, pero solamente para ilustrar lo que la hermana Raquel acaba de explicarle a César. Es que esto, en cierta manera, también esto, la ley dominical aquí en el fractal es 2014. Tienes que usar el punch. No, esta es O esta sea, es la de los 144,000, ¿verdad? sí, esta línea que usted tiene aquí es la de los 144,000. Ajá. Pero lo que César pregunta, sí, porque el anciano Parminder dice que este evento del empoderamiento fue en 2014, Diga qué evento de aquí te refieres, aquí de la porque ley 90, dominical. en los 90. Ok, aquí la ley dominical, el empoderamiento del tercer ángel fue en 2014, eso dice el hermano Parminder. Pero él está hablando del fractal. Entonces nosotros tenemos que ver lo que la hermana Raquel acaba de decir, es que esto no existe un problema, simplemente sigue siendo el desarrollo del mensaje del tercer ángel y continuará a través de cada grupo el mismo patrón, porque cada grupo debe vivir su dispensación. ¿Es esto lo que usted quiso decir, hermana Raquel? Bueno, la verdad que no sé, pero yo supongo que sí. Sí, eso fue lo que dijo, que Ah, cada bueno, uno tenía, gracias, Graciela. no, de nada, que cada uno Es tenía, que yo estoy muy contenta porque César lo entendió. No sé cómo, pero ya lo entendió. Bueno, gracias al Señor. Yo tengo una consulta. Sí, Eh, sí. ¿Y cómo sería para la línea de 1850? ¿También se repite el patrón? tú quieres decir para los mileritas. No, pues ya no. Claro, exacto. Pero Mm, ya bu- es de 1850 no en adelante hasta 1863. Bueno, yo creo que ahí ya no se aplica, pero no sé qué dice el anciano Marco, porque la historia de 1850 es una historia de fallo, es una historia con error. Y ellos, por ejemplo, en 1850, ellos tenían que haber sacado
el cartel de 1850, el propósito de ese cartel, de acuerdo a como yo lo entiendo, ellos tenían que haberlo sacado para hacer la evangelización del mundo y terminar la obra. Pero ellos no estaban listos y por eso no se pudo terminar la obra. Entonces yo creo que ahí, yo diría que a partir de 1850 ya no tenía la fuerza que tendría que tener. Se sacó el cartel, pero no tenía la fuerza que era la intención que tendría que tener. Entonces, por eso creo que estos principios que la hermana White nos describe aplican para nuestro caso, pero que en el caso de los mileritas no pudo haberse cumplido en toda su extensión, porque el pueblo de Dios no estaba listo. Y como bien sabemos por los escritos de la hermana White, que no me acuerdo dónde está, pero ella dice que el Señor, por su misericordia, pospuso la venida de su Hijo para que no se perdiera su pueblo, porque no estaban listos, porque si hubiesen, o sea, mucha gente se hubiese perdido. Lo digo en mis propias palabras. No sé si el anciano Marco quiere corregir algo o quiere añadir algo. Quería preguntar en tu diagrama que tienes ahí, ¿qué fecha es tercer mensaje empoderado? ¿Qué fecha tienes pensado allá? Sí, se ve que se fue de nuevo. Ok, mi pregunta era, ¿ahora? Ah, sí. Mi pregunta era la ley dominical o el tercer mensaje empoderado. Ajá. ¿Cuándo se cumplió este evento en la línea milerista? No lo sé. Tendría que haberse cumplido en 1850, pero no se pudo haber cumplido en toda su... Bueno, eso es lo que yo pienso, que no se pudo haber cumplido en su totalidad porque el pueblo no estaba listo. Porque la razón de este mensaje angélico es dividir dos grupos. Claro, lo que la hermana Raquel acaba de explicar es que no se pudo haber cumplido en la línea de los mileristas porque la línea de los mileristas es una línea de falla y no es paralela a con las líneas de éxito. O sea, en ese sentido no la podemos comparar con una línea de éxito, ¿verdad? Ya, yo quería saber qué eran las fechas que pones ahí y la fecha de gracia. Yo estoy preguntando esto porque pienso que las fechas a las que se refiere César están en tu diagrama, ¿no? César no preguntó de esto. Bueno, la persona que preguntó entonces por 1850, 60, no, Matías, sí. Disculpa, ya. Ah, sí, puede ser. Porque están en tu diagrama allá esas fechas. Bueno, la anciana Pamenda no escribió aquí fecha y no estoy segura si él lo nombró, pero a mi entender tendría que ser aquí 1850. Pero pienso que, bueno, ya como dije, no aplicaría porque es una línea de falla. Pero no sé si eso contesta tu pregunta. Bueno, tenemos un modelo aquí
que has ilustrado, ¿no? Que tiene dos fechas muy precisas, Sí, ¿no? Llegada, sí. cumplimiento, llegada, Ujú. cumplimiento. Y Por- a veces también no pone todas las fechas porque no es el punto que quiere hacer o porque no cabe en la presentación, etcétera, ¿no? Pero pienso Ujú. que sería interesante ver si continuamos desarrollando ese modelo aquí, ¿no? Y tú continúas la lógica y tienes aquí un empoderamiento y continúas y... ¿Qué? Solange quiere Bueno, decir yo algo. Que que- eso puede haber tenido en la historia fechas correspondientes o no ha tenido, ¿no es cierto? Porque no se cumplieron, digamos. yo creo que entiendo lo que tú dices, pero creo que bueno, yo sigo creyendo que ahí donde está el punto rojo, que es la ley dominical, tendría que ser 1850. Y estoy tratando de ver aquí en algún gráfico que tenga aquí en casa, pero em, creo que son todos de los tiempos de antes. Si ven bien que esto. Sí, eso no nos ayudan, creo, ¿no? No, Solange tiene no, una porque explicación así bastante interesante, creo que nos ayuda. ¿Por qué no hay fechas ahí? sí, yo creo que el punto que quería él enfatizar era que esta es una línea que no es nuestra, que es una línea que sale directamente de la inspiración de la hermana White, de sus escritos, y que, bueno, al conocer cómo ella describe los sucesos y la secuencia de sucesos, entonces nosotros podemos llegar y aplicarlos a la nuestra. Y que yo creo que ese es el punto de la importancia de estas estructuras, de que cuando nosotros vayamos a aplicarlo a nuestro tiempo, entonces sabemos que es correcto porque está basado en lo que ya está escrito, Yo quiero hacer una corrección. como lo hacían los demás, ¿no? Quiero hacer ¿Perdón? una corrección ahí. Ok, En la línea de los mileristas, eh, hasta la fecha que nosotros tenemos y contamos con seguridad es hasta el 22 de octubre. De sí. aquí para acá, lo que la hermana White narra son eventos que se desencadenaron, pero que ya no juegan como un papel importante en la línea, porque ahí, desde ese evento de 1844, digamos, cerca del evento de la ley dominical, que fue en 1850, con la ley del acto fugitivo, ellos fallaron. Y si ellos fallaron, ellos simplemente ya no pueden continuar la línea. Pero Entonces, sin embargo, los eventos siguen desencadenándose y estos eventos son los que Elena White interpreta para que nosotros podamos hacer una aplicación y corregir ese error. Pero si nosotros intentamos colocar, por ejemplo, aquí en Ley Dominical 1850, entonces nosotros estamos forzando la línea de los mileritas a que encaje en la línea de los 144.000. Y y eso eso no se está puede raro. hacer. No se puede hacer porque son dos líneas diferentes, una de éxito y la Sí, otra es de falla. sí. Entonces, sí no se puede, o sea, que ni siquiera se puede, o sea, que ese razonamiento de 1850 es totalmente errado, Ujú. ¿verdad? Y eso que tú dices es bien importante porque mm, cuando lo estabas diciendo me estaba dando cuenta que cuando vemos si nos acordamos de las citas que leímos para para estos dos eventos, ella lo pone en el futuro. No, o sea, no hay un evento que ella está viendo que se está sucediendo. Ella lo está relatando hacia el futuro. No sé si, por ejemplo, aquí se me señaló la época en que terminará. O sea, eso es que ella lo está viendo porque el Señor se lo está mostrando.
Y dice aquí, habían recibido la lluvia tardía, pero entonces con esta frase se me señaló la época, o sea que ella lo está viendo como profeta, porque el Señor le está mostrando lo que va a suceder. Y Exacto. si vamos... Perdón. Y si nosotros vamos al diagrama otra vez, perdón. Ajá, ya va un momentito. Como son eventos que van a suceder, entonces nosotros podemos hacer la aplicación a fractales, que es lo que el anciano Parminder hizo. Todo lo que vimos aquí en la ley del acto fugitivo y las intenciones, o sea, el trasfondo de lo que es verdaderamente la ley dominical, eso también se vio en 2014, se vio también en 2019 y se verá en 2021 cuando sea la ley dominical de los grupos de los netineos. Entonces, esto sí, hace en mucho aumento. en ese sentido, porque claro, como son solamente eventos que ocurrirán en el futuro, entonces simplemente Elena White lo que está haciendo es mostrarnos la forma de cómo se alineará la línea, o sea, de los eventos, de la alineación de los eventos para nuestras líneas. Pero en sí, este es el cumplimiento de las profecías, es la ley dominical y el cierre de tiempo de gracia, todo en la línea de los 144,000. Nosotros solo vemos en los fractales. Sí, yo creo que eso que dices es muy importante porque entonces no podemos por ninguna razón poner ahí 1850. Porque no encaja ni un poquito, o sea, no puedes poner una línea no puedes extender una línea de falla en una línea de éxito. Sí, Sí. dime. Lo que pasa es cuando yo veo la línea de Melerita grande, entonces veo que hay un diagrama también en 1850, ¿no? Entonces también hay un mensaje, ¿no? Y ahí como que me cuesta, o sea, ¿cómo? Ok, tú dices, a ver, no la tengo aquí, pero te la muestro porque la tengo, pero no tengo la de 1850, sino la de 1843. Entonces, cuando dice, bueno, no, son eventos que pasan, pero es como que nadie estaba preparado para eso. Sin embargo, había un diagrama, entonces ahí creo que entonces, ¿cómo se enlaza ese diagrama o con el mensaje que se iba a dar o con el rechazo? ¿Tú quieres decir cuando tú ves la de 1850? Digamos que, bueno, esta es la de 1843, pero si aquí tuvieras la de 1850, ¿qué cosa? Claro. Claro. O sea, hay un diagrama, hay un mensaje. ¿No? Entonces, si son eventos que son irrelevantes, por decirlo así, que solamente podríamos ser imaginariamente, podríamos ponerlo como hitos, pero al haber un diagrama, ¿no? Hay un mensaje, o sea, el pueblo tiene que dar un mensaje, pero entonces ahí se supone que ahí está un ángel también, ¿no? Dando el mensaje. ¿Me entienden? Sí, bueno, yo creo que entiendo, pero bueno, no sé si esto responde tu pregunta, pero el contenido estaba allí. El Señor les había dado y corregido las verdades que a ellos les faltaba corregir. Y por eso pudieron sacarla de 1850 y como bien sabemos fue dirigida por el Señor, porque la hermana White lo escribió, me parece que en 2 citas diferentes. Y pues no sé si eso contesta a tu pregunta. Lo que está en las tablas es correcto, porque es como el Señor lo quería. De esta específicamente dice, la mano del Señor estaba en eso y escondió
algunos errores en algunas de las, no, un error en alguna de las cifras. Entonces, sabemos que por esas citas, las dos tablas están bien. Exacto. Y sí había el mensaje, pero el pueblo no estaba listo, entonces no pudo terminar la obra. No sé si Tal vez eso te ayuda, me gustaría si eso aportar, responde. ¿Qué querías decir? me gustaría aportar a la respuesta que usted acaba de dar, Ajá. que el diagrama 1850 nosotros no lo descartamos porque es un segundo testigo de del diagrama de 1843. Oh, por eso. Es como la repetición y ampliación de ese diagrama porque se agrega información. Entonces sí Sí. se considera un mensaje, pero nosotros tenemos que reconocer la condición del pueblo milerita. Ellos ya habían fallado y ellos ya no podían reconocer los mensajes o no tenían el mismo efecto que antes en ellos. Pero desde 1850, con ese diagrama, nosotros podemos ver el intento de Dios por rescatar a su pueblo que acababa de caer, porque Él quiere venir en 1850 y ahí Él intenta rescatarlo. No puede porque ellos fallaron y envía este material para prepararlos para 1863. Pero como el pueblo estaba adormecido ya, dormido se puede decir, ellos fallan. Y es claro, cuando tú fallas la primera, entonces no puedes ascender, no puedes pasar a la siguiente. Y esto nosotros podemos entenderlo como, a pesar de que hubo un mensaje, el pueblo simplemente no estaba preparado. Vemos como el esfuerzo del Señor en tratar de rescatar a su pueblo. Sí. Ah, sí. Bueno, está bien, gracias. Gracias por Sí, te aclarar a quedó todos. claro, Matías. ¿O tienes todavía alguna preguntita? No, sí, está claro. Sí, sí, gracias. Es una historia de fallo. Yo creo que eso lo responde. Pero si tienes alguna pregunta también me puedes escribir si después hay alguna duda que te surge y si yo te la puedo contestar con mucho gusto. Ah, ok, gracias. Bueno, ya está bien. Y si no, le preguntamos al anciano Marco o a Solange que nos Mañana. ayudan. Bueno, mis hermanos, ¿será que alguien más tiene alguna pregunta o, o, o hacemos una oración? Muchísimas gracias, hermana Raquel. Estuvo muy bueno el tema, muy útil para acá. Con mucho gusto, con mucho gusto. Yo pensaba mucho porque pensaba que queríamos profundizar en los temas más actuales, pero no he podido abarcar más. No se puede profundizar en los temas actuales si no entendemos los temas pasados. Sí, es verdad. Bueno, si quieren orar o alguno quiere orar o oro yo, no sé. Sí, puedo conducir la oración y antes que cerramos, simplemente bueno, antes de cerrar, quería aprovechar también, invitarles, quien quiere refrescar su inglés, de permanecer ahí para el siguiente estudio que empieza en 15 minutos con nuestro grupo de Belice, que también es nuestro continente, ¿no es cierto? Pero la mayoría habla inglés. Ay, Ok, chévere. entonces oremos. Sí.